¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en Jesús María. Vamos a conversar con Carlos Magno Salcedo. Él es especialista en gestión pública, docente universitario y además dirigente del partido Ahora Nación. Vamos a hablar de dos o tres temas de coyuntura. El tema de los bonos y las remuneraciones de los congresistas, pero también la presencia de los jueces peruanos o de unos jueces peruanos, me parece que reunidos en una asociación de magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente el discurso que se está, apreciando en las redes sociales del doctor Osvaldo Ordóñez. Y lógicamente, si nos alcanza el tiempo, también vamos a hablar un poco sobre la paralización de 72 horas. Me parece que hoy es el día tercero del paro de 3 días, que la verdad es que en Lima no se ha notado tanto y en cambio ha sido contundente en varios lugares del país. Doctor Carlos Magno Salcedo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Una impresión sobre este bono de 1.700 soles a los congresistas, aparte de su sueldo en diciembre y aparte de su gratificación, que son otro sueldo más. Bueno, en realidad a mí me parece pues una desvergüenza, ¿no? Para empezar, que ya tienen sueldos de por sí altos, ¿no? Además de sus gastos de representación y todo lo demás. Y lo que más llama la atención es que cuál ha sido el argumento que han aducido algunos congresistas, el propio presidente del Congreso, ¿no? Que en diciembre tienen mucha carga de trabajo. Ese ha sido el argumento, y el otro argumento ha sido que hace como 1 año y medio que no se les aumenta el sueldo. Yo no sé en el Perú a quién le estén aumentando el sueldo, ¿no? Que les parezca que hace 1 año y medio que no le aumenten el sueldo es, ¿no?, una barbaridad. Si de verdad, por último, el Congreso del Perú trabajase en beneficio del Perú, en beneficio de los ciudadanos, por último se podría justificar, ¿no? Digamos, en la actividad privada existe pues el bono por productividad, en efecto, ¿no? Pero si uno mira más bien cuál es el desempeño de este Parlamento, claramente de manera sistemática legisla no a favor de los peruanos, sino en contra de los peruanos. Y no es con 1, 2 o 3 leyes, es un conjunto sistemático de leyes por las cuales están destruyendo la democracia y están generando condiciones inclusive para que se incremente el delito en el Perú. Sí, eso es verdad, pero, o sea, no lo hacen para que el delito se incremente. Ellos lo hacen para salvarse ellos y, lamentablemente, para ellos, entiendo también, están perjudicando al país. A ver, yo creo que sí y no. Por un lado, la motivación de muchas de las leyes que se han emitido tiene que ver porque eso les da mejores ventajas a los propios congresistas o a los líderes de sus partidos para enfrentar los procesos penales que tienen. Y no les importa que eso mismo favorezca a las organizaciones criminales. Y de pasadita favorece a las organizaciones criminales. Pero también hay otro conjunto de leyes que profesamente sí se hacen para favorecer a ciertas economías ilícitas. Te pongo un solo ejemplo. Reforma a la ley forestal que hubo hace un tiempo. Esta ley permite que en el Perú la deforestación sea mucho más fácil. ¿A quién favorece eso? A las mafias de la tala ilegal en la Amazonía y a empresas inescrupulosas que también se favorecen de la deforestación. Y al Reinfo, que lo quieren ampliar. ¿No? Por ejemplo, entonces sí hay leyes, o hay una ley que dificulta, ahora que impide que la Policía Nacional del Perú, cuando hace incautaciones contra la minería ilegal, por ejemplo, pueda destruir lo que incauta. Entonces, claramente eso sí favorece a ciertas economías ilegales. Entonces, hay algunas que lo hacen para favorecerse directamente y favorecen también al crimen, y hay otras directamente hechas para favorecer al crimen. O sea, ya actúan como operadores de las economías ilegales dentro del Congreso. Muy bien, regresando al tema del bono y de las remuneraciones, se supone que anualmente el Congreso tiene un presupuesto determinado. Y si se gastan, por decir, de 100 soles de presupuesto anual, se gastan 90 soles, 10 soles tienen que devolverlo al erario público, ¿así es? Bueno, tendrían que devolverlo, ¿no? Como hacen todas las instituciones que no gastan todo el presupuesto que se les ha asignado. Llego a eso porque una ocasión un ex oficial mayor, no quisiera decir su nombre, porque últimamente me suspendió la amistad y me ha dicho que lo estoy acosando, pero caray, voy a hacerlo. Pepe Chevasco me dijo una vez que se recibe un presupuesto X, vamos a suponer 100, se gastan 90 soles. Para no devolver los 10, se los reparten.
¿Eso está bien o está mal? Bueno, a mí no me parece adecuado, ¿no? O sea, me parece inmoral inclusive, ¿no? Porque todo presupuesto debe tener un destino, ¿no? O sea, es más, el presupuesto destinado al pago de los recursos humanos ya tiene que estar costeado. Entonces, si tienen un presupuesto mayor, o sea, ¿qué estarían haciendo? Desviar fondos que estaban previstos para otras cosas. Claro, ahí el Congreso se aprovecha de que tiene una absoluta autonomía económica, ¿no? O sea, ellos aprueban su presupuesto y, digamos, tienen la sartén por el mango, lamentablemente, ¿no? Pero a mí, obviamente, no me parece idóneo, ¿no? Muy bien. Una impresión en relación a la presencia de un grupo de magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que entiendo usted lo ha visto también por las redes sociales, cuando hace uso de la palabra sobre todo el magistrado Osvaldo Ordóñez, que habla en líneas generales de cómo está maltratándose el sistema jurídico del país desde el Congreso. Sí, esto es interesante. Es un juez superior de Lima que forma parte de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y también entiendo de una asociación, de una federación internacional, por lo menos en América Latina, de magistrados. Él el día 13 de noviembre, ¿no? Hace 2 días, estuvo en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que en el marco de algún caso que se está viendo, y ahí expuso por pocos minutos, 3 o 4 minutos, pero en esos 3 o 4 minutos le cantó todas sus verdades a este Congreso y al gobierno que es cómplice de este Congreso. Y hay un fragmento que me interesaría citar, ¿no? Él dice lo siguiente: en mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, maltratando a jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado y líderes políticos. Y concluye su intervención diciendo, en síntesis, no se respeta el principio de separación y equilibrio de poderes y por ende se atenta frontalmente con el Estado de Derecho y la democracia. Y en el intermedio de esto, lista y señala todas las leyes que se han aprobado en el último año y medio por este Congreso que claramente demuestran lo que él menciona. O sea, no es solamente un dicho. Dice, estas son las evidencias. Ciertamente nosotros en otros espacios, en nuestras propias redes sociales, también hemos hecho lo mismo. Demostrar, señalando cada una de las leyes que en el Perú favorecen al crimen organizado, favorecen a las actividades ilícitas y desmontan la democracia. Ahora, esto que están haciendo en el Congreso y en el gobierno, por un lado es para sanearse ilegalmente, sanearse sus problemas judiciales, quiero decir, también para favorecer a algunas economías ilegales, pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo real de todo este andamiaje que estamos viendo? Es supervivir en el poder, ¿no? O sea, ¿Supervivir, para que el televidente entienda, hasta el 2026? no solo creo, o sea, uno hasta el 2026, pero otro tratar de que por lo menos en un periodo más ellos sigan manteniendo el control. Porque ¿qué es lo que se ha erigido en el Perú? Se ha constituido una coalición autoritaria que desmonta la democracia y mafiosa, que pretende, digamos, trabajar en función de sus intereses y buscando impunidad por sus delitos. La única manera de que esto se mantenga en el tiempo es que sigan en el poder y que sigan tratando de controlar a las instituciones. Cuando en su momento, por ejemplo, tuvieron este acuerdo con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya el Ministerio Público se había puesto a disposición de esta coalición, era parte de esta coalición. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Hay algunas islas de institucionalidad que están resistiendo. O sea, no es que tampoco las tengan todas consigo. Ellos quieren mantener este pacto de impunidad lo más que sea posible. Y frente a eso, ¿qué es lo que tenemos, no? Algunas instituciones, algunos jueces, algunos fiscales, ¿no? Que resisten. Por ejemplo, en esta lucha que hubo entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Tú veías, ¿no? El Congreso sacaba a los miembros de la Junta, el Poder Judicial los devolvía, el Tribunal Constitucional los volvía a sacar, ¿no? Pero esa lucha se sigue dando. Muy bien. Quizá un ciudadano cándido que lo escucha, Magno Salcedo, podría decir, "Bueno, ustedes están equivocados porque finalmente cuando vayamos a las urnas es la población la que va a decidir". Bueno, es que justamente ese es el tema. Aparentemente se prepara todo, como usted lo está describiendo, para un fraude que favorezca directamente a quienes están manejando todo este andamiaje. Claro, ahora
¿Cómo harían un fraude? Necesitarían controlar los organismos electorales que todavía no lo han hecho. Por eso es que parte del objetivo de controlar a la Junta Nacional de Justicia era ir por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y por el RENIEC. Y también tratar de intervenir dentro del Jurado Nacional de Elecciones. No lo han conseguido. De hecho, los titulares de OMPI y RENIEC han podido mantenerse, porque la Junta finalmente estuvo firme. Pero ese sería su propósito. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Tratando de mover las reglas electorales, por ejemplo, pero tampoco la tienen todas consigo, creo yo. Lo que la ciudadanía tiene que entender, más allá del tema democrático que de repente a un sector del país le pueda parecer no tan importante, el día a día de las personas, el hecho que a los bodegueros, que a los transportistas, que a la gente de los mercados, a la gente que se gana la vida sudando, trabajando fuerte, ¿no? Y sean víctimas de extorsionadores, víctimas de delincuentes, que estén siendo asesinados, eso es una responsabilidad directa de este Congreso con el aval de este gobierno. O sea, sí nos afecta en el día a día y eso ya no tiene que ver solo con la democracia. Nos están matando literalmente. Y esto es producto de la acción criminal de este Congreso y este gobierno. Bueno, si fuera así, algunos podrían decir, como usted lo menciona, entonces el paro de 72 horas hubiera sido un éxito. Ha sido un éxito. A ver, un momentito, pues. El Perú es grande, ¿no? En la mayoría de regiones del país, el paro ha sido exitoso. Donde sí se ha notado que no ha tenido la contundencia esperada en Lima. Claro, Lima es importante. Indudablemente, la táctica del Usted gobierno. sabe que hoy es tercer día de paro, ¿no? Así es. ¿Usted lo nota? Claro, porque la táctica del gobierno en ese sentido a ver, el objetivo del paro, ¿qué era? Parar. ¿Qué hizo el gobierno? Mejor yo paro antes, ¿no? Entonces mando a los chicos a sus casas, mando al teletrabajo, con lo cual, evidentemente, sí es verdad que han desactivado principalmente aquello que iba a ser posible que en Lima el paro sea contundente, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad entonces, el impacto del paro ya no se nota, pues. En Lima yo creo que esa táctica del gobierno ha tenido cierto éxito en desinflar el paro en Lima. Pero así todo hubiera podido, un ratito, así todo hubiera podido funcionar si, caray, ya me imponen un feriado, ya todo aparentemente se frena, pero si yo me movilizo, he logrado persuadir a la gente frente a la delincuencia, la extorsión y el sicariato, salgo a las calles y no reúno pues 300, 400, 1000 o 2000 personas, reúno de 50 a 60.000. Sí, o sea, por eso en ese sentido pienso yo que la táctica del gobierno, porque definitivamente la única razón por la cual han establecido esta medida que afecta a la educación y afecta a la economía ha sido porque no querían que el APEC se vea empañado por estas movilizaciones y en ese sentido creo que el gobierno ha tenido éxito en su estrategia, ¿ok? Simplemente insisto en la pregunta, bueno, ¿a qué costo? O sea, ¿cuál es el costo en términos de educación y en términos de economía? Yo recuerdo cuando algún empresario por ahí criticaba el paro y decía, ¿cómo va a parar el país? Que eso es contra la nación. Y resulta que ahora el gobierno que defienden es el que más bien se anticipa a parar todo. Entonces, es bastante paradójico, ¿verdad? Doctor, muy amable, ha sido muy gentil. Ha sido el doctor Carlos Magno Salcedo. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.